Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. El día de hoy vamos a platicar con el experto. Hoy, que es día 3 de marzo del año 2021, y hay muchas inquietudes porque pues todos los comentarios de la gente en los hospitales, en las casas, es por la vacuna del COVID. Estamos en una pandemia y todo el mundo quiere saber qué es o cuándo le va a tocar o cómo va a ser la vacuna del COVID. Entonces, esta plática con el experto, vamos a hablar de la autorización para uso de emergencia de la vacuna COVID-19, de regulaciones y por qué no se debe de comercializar tempranamente. Y para ello, le he pedido a el doctor Enrique Chacón Cruz, nuestro experto, qué es lo que podemos hacer. Quiero mencionar por qué es nuestro experto. El doctor Enrique Chacón es médico pediatra, infectólogo, maestro en ciencias, vacunología y desarrollo de fármacos. Es investigador en Estados Unidos y México. Tiene múltiples publicaciones científicas. Ha hecho trabajo de infectología en el Hospital General de Tijuana. Ha sido profesor universitario y actualmente está en el diseño de 2 vacunas para COVID. Y sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Enrique Chacón. Adelante. Doctor Eduardo Antonio Lara, muchas gracias por la invitación. El motivo de esta charla básicamente es el contestar lo que mucha gente y médicos y no médicos continuamente están cuestionando el por qué no existe la vacuna contra COVID-19 en las farmacias o en los consultorios privados para que se pueda comercializar y decir, yo tengo el dinero para comprarla, yo la compro y que me la pongan. Entonces vamos a tratar de sacar un poquito de duda a eso. Y para eso me voy a tomar la libertad de compartir unas 3 diapositivas nomás. Aquí las tengo. Muy bien. Esta diapositiva muestra la introducción de vacunas de COVID ha sido lo más rápido que en la historia del mundo. Lo más rápido. Nunca ha habido una vacuna que se autorice tan rápido como esta. Veamos, por ejemplo, todas estas líneas azules y rosas son diferentes vacunas que se han ido autorizando. Pero vean, tardan muchos años desde que inician sus estudios de fase 1 a que salen al mercado. Cuando inició Gavi, logramos un poquito de mayor aceleración de autorización de vacunas, principalmente en países donde se necesitan y no tienen los recursos. Y una de ellas, de las que más rápidamente se implementó, fue para el plan de erradicación de polio, que es la introducción de la vacuna inactivada de polio. Pero vean la vacuna de COVID. En menos de un año ya se tuvo la de Pfizer. Poquito más de un año la de Moderna, y luego ya vinieron otras más, como Johnson & Johnson, recientemente aprobada, la de Astra, obviamente, aprobada, y entre otras preaprobadas por la OMS y aprobadas por algunos países, pero no por FDA y EMA, ¿no? Pero vean, o sea, se han autorizado vacunas de la manera más rápida históricamente. Y esto tiene un porqué. Normalmente una vacuna para hacer, ya que está en su fase de clinical trials o ensayos clínicos y se autoriza, normalmente tarda 5, 10, 15 años todo este proceso. Pero cuando queremos autorizar una vacuna para uso de emergencia, en este caso una pandemia, porque eso también aplica para medicamentos. La primera vacuna que se autorizó para uso de emergencia en Estados Unidos fue en el 2003, si mal no recuerdo, con la vacuna de Anthrax, cuando se tenía la duda de que había un ataque biológico. No sé si recuerden. Esa fue la primera vez, pero realmente hubo muy pocas dosis aplicadas. Aquí es diferente, es una pandemia que ya rebasó todas las posibilidades económicas, posibilidades de regulación para poder controlarla si no es con vacuna. Por lo tanto, en este caso, ¿qué hacen las agencias regulatorias como la FDA en Estados Unidos,
la EMA en la Unión Europea o incluso en Japón, utilizan procesos acelerados o expeditos de autorización que generalmente están en menos de un año. Y en este caso se utiliza una revisión prioritaria y una aprobación acelerada en el caso de FDA o el famoso PRIME para autorizar en la EMA. Ahora, ¿qué sucede en autorización de uso de emergencia? Y esta es la última diapositiva para hacer esto un poquito más didáctico. Tenemos, en cuanto se autoriza una vacuna para uso de emergencia, tenemos primeramente la parte en la que estamos actualmente, la disponibilidad limitada de dosis. Aquí, como no hay cantidad suficiente de vacuna para vacunar a todo el mundo, lograr un 70-80% de vacunación o 90%, dependiendo, para tratar de mantener un fenómeno de rebaño y controlar la enfermedad, entonces tenemos que tener tenemos una cantidad restringida de vacunas, por lo tanto tenemos que administrar a poblaciones, grupos de poblaciones que son de alto riesgo, o sea, de alta prioridad, como son trabajadores de la salud y aquellos que se hospitalizan más, adultos mayores, diabéticos, hipertensos, cáncer, etcétera, para no sobresaturar los servicios de salud como ha sucedido en todo el mundo. Y más ahora con las nuevas variantes que son más agresivas. De tal manera que esto debe ser administrado en lugares cerrados, por ejemplo, hospitales o centros comerciales cerrados, patrocinados por hospitales igual. Tiene que haber un co-partnership o co-asociación también con la industria privada para administrarlo, pero tiene que ser gratuito y manejado por el gobierno, por muchos motivos. ¿Por qué? Porque si aquí en esta fase yo la vendo de manera privada, la comercializo, ¿qué va a pasar con los grupos prioritarios si no tengo suficientes dosis? Entonces, 10 personas o 100 o 1000 personas que pueden morir fácilmente por COVID, porque tienen diabetes, adultos mayores, tienen obesidad, etcétera, se van a morir o van a ser hospitalizados por vacunar a 10 personas sin factores de comorbilidad porque tienen el dinero de comprarlas. Eso no se puede hacer aquí por cuestiones éticas y también porque como los estudios que se permiten para el uso autorizado de emergencia de una vacuna contra COVID no son tan exigentes, hay cierta flexibilidad, se requieren de hacer cohortes grandes de los primeros grupos vacunados para seguir estudiando la eficacia y la seguridad a largo plazo, no nada más a unos meses. Por eso es que no puede ser comercializada la vacuna aquí. Es un error si se hace. Es un error terrible. Obviamente, ya tenemos la segunda fase en la que se vacuna a la población de alto riesgo. Tenemos una cantidad de dosis y de producción de vacuna de millones y millones y millones de dosis para muchos países, y más ahorita con el programa de COVAX, que está favoreciendo también la vacunación más barata en países de bajos recursos. Aquí ya, si tenemos un montón de vacunas para vacunar, tenemos 660 o más millones de dosis acumuladas disponibles. Entonces aquí ya podemos utilizar no nada más al gobierno, sino también utilizar el sector privado, como farmacias, consultorios médicos, clínicas, para su uso, y la gente ya la puede empezar a comprar. Y ya una vez controlada la pandemia, pues, dependiendo cuánto tiempo dure la inmunidad, establecer un plan de vacunación anual, bianual, trianual, dependiendo cuánto dure la inmunidad, o igual no va a ser necesario, lo cual lo dudo. Yo creo que esto va a requerir una vacunación de manera temporal, o sea, continuamente no vamos a tener que estar vacunando, pero eso todavía no lo sabemos, y aquí vamos a regresar a un método de vacunación en el cual ya tenemos una regulación previa bien establecida y más controlada. Entonces, básicamente esto es lo que quiero comentar. Inicialmente no podemos comercializar la vacuna por esto que ya comenté, pero ya en fases posteriores, quizás en un año o más, quizás eso ya sea posible. Y con esto, pues básicamente termino esta breve charla y estoy puestísimo para las preguntas. Muchas gracias, doctor Enrique Chacón. Pues definitivamente que con esta explicación se entiende mucho mejor las inquietudes de la gente acerca de qué es lo que está sucediendo con la vacunación. Y pues, ¿quién da una autorización de emergencia? ¿Quién lo hace?
con qué fines y cuál es el objetivo. ¿Cuál sería tu comentario, Enrique? El objetivo de la autorización de emergencia es la emergencia per se. La emergencia per se de una pandemia que ha sido caótica. Y eso permite que las agencias reguladoras, en México es COFEPRIS, pero las más conocidas son FDA en Estados Unidos y EMA en Europa, o la OMS, que no es un organismo regulador, pero sí puede precalificar una vacuna, y ellos pueden decidir, en base a riesgo-beneficio, esta vacuna cumple lo básico en cuanto a seguridad y eficacia para ser utilizada solamente para uso de emergencia. Ese es el etiquetado, para uso de emergencia. Y como hay producción limitada de vacuna y los estudios de seguridad y eficacia todavía no se han completado al 100%, no se puede comercializar. Una, porque no hay suficiente dosis. Tengo que vacunar grupos prioritarios primero. Dos, los estudios de seguridad y eficacia a largo plazo no se han realizado. Entonces, si yo la comercializo, le tengo que cambiar el etiquetado y ponerle, esta vacuna no ha completado los estudios de seguridad y eficacia a largo plazo. Y esto no está etiquetado porque está autorizado para uso emergente. Entonces, así debe de ser conceptualizado esto. Gracias. Yo creo que surge la pregunta obligada, ¿qué es lo que está pasando con la vacuna Sputnik? Ya que no ha sido autorizada por la FDA, la CDC, la europea, pero sí por la COFEPRIS. ¿Esa es una autorización de emergencia? Sí, México tomó la decisión de autorizar Sputnik y también tomó la decisión, o si no es que ya la autorizó, está por autorizar CanSino. Estas utilizan adenovirus humano como plataforma. El problema de CanSino y de Sputnik es que ambas utilizan adenovirus 5 y el tener adenovirus 5 como plataforma vacunal o como vector viral que expresa la proteína S, hay un gran porcentaje de la población, principalmente en países tropicales o subtropicales, que pueden tener anticuerpos preexistentes contra el adenovirus 5 y eso evitar la inmunidad contra la proteína S de COVID, entonces no me protege. Y eso lo demostró el estudio de fase 1 de CanSino. La vacuna de Sputnik además utiliza adenovirus 26, en la cual casi no hay anticuerpos preexistentes contra dicho adenovirus. Sin embargo, el adenovirus 26 ha demostrado inmunogenicidad muy alta en algunos estudios para otras vacunas, pero inmunidad muy baja en otros estudios para otras vacunas en animales. Por lo cual, yo considero que no digo que es una mala vacuna, pero hay mejores plataformas. ¿Como cuáles? Pues como las de RNA mensajero, como las de vectores virales de adenovirus, pero que no sean humanos, donde no va a haber anticuerpos preexistentes, como la de Oxford y Astra. Y uno de los riesgos de una tercera fase de investigación en humanos de manera masiva es no tomar en consideración los diferentes grupos étnicos o países o condiciones muy específicas, ya que el mexicano, como menciona, pues está en contacto con los adenovirus prácticamente desde que nace. Entonces, yo diría que la inmensa mayoría de mexicanos tenemos anticuerpos para adenovirus, pero ya veremos. En la práctica seguramente que vamos a poner a cada quien en su nivel, en el nivel que le corresponde, tanto en efectividad, en confianza, y bueno, me gustaría que dieras un mensaje final antes de cerrar esta transmisión. Antes de esto, sí quisiera comentar que, por ejemplo, la vacuna con adenovirus 26 de Johnson & Johnson y Janssen ya se autorizó por FDA en Estados Unidos. Pero aquí la cuestión es que esta vacuna se hizo multicéntrica en diferentes partes del mundo. Y Sputnik es casi imposible, y CanSino es casi imposible que se autoricen por la EMA en la Unión Europea y por FDA en Estados Unidos, porque se hicieron nada más ahí. Y por lo que acabas de comentar, entonces si no contemplas poblaciones de diferentes razas y zonas climatológicas, geográficas, difícilmente va a ser autorizada por una agencia reguladora más fuerte como la EMA o como la FDA. Y como mensaje principal, simplemente decir que la gente, que los médicos estemos conscientes que por ahora, y yo creo que por todo lo que queda del año, va a ser muy difícil comercializar vacunas contra COVID de manera ética,
¿Por qué? Por lo que ya comentado. Hay que esperar ya cuando los grupos prioritarios estén vacunados y tengamos un nivel de manufactura más grande, en algún momento dado se va a poder comercializar. Creo que ha quedado muy claro, como tú lo has dicho, de que esa es la razón por la que no se esté vendiendo en farmacias o que haya venta masiva, espontánea al público. Y bueno, esperemos que eso venga lo más pronto posible. Yo te quiero agradecer al doctor Enrique Chacón Cruz su participación en esta plática con el experto. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, gracias, doctor.